Un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo tema acerca del trastorno límite de personalidad o borderline. Eh, de nuevo, gracias por sus nuevas propuestas para dar estos conversatorios. Hoy vamos a hacer un conversatorio también que lo pidió uno de las personas que ven estos conversatorios, y se trata acerca de la identidad ante una amenaza de abandono. Vamos a mirar entonces cuál sería o cómo es los comportamientos y tanto verbales como gestuales de una persona con trastorno límite de personalidad ante esa amenaza, pero también o sea, no, más que entender es leer, es aprender a leer estos actitudes o comportamientos tanto verbales como gestuales de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, pero que conviven con estas personas. Y pueden ser o los padres o los hermanos o las parejas o los amigos o las amigas, o también las personas que trabajan, que laboran en ciertas entidades y que tienen un compañero o una compañera con unas actitudes que no entienden, que se salen como de lo normal, de lo cotidiano, de las personas dentro del 64% que no tenemos este trastorno, y que pocas veces lo leen y pocas veces se detienen a observar, y que muchas veces lo tomamos a título personal, ¿no? Y que nos quedamos con el malestar y empezamos como todo un proceso de discusiones sin sentido, o que muchas veces quedamos como con ese sinsabor y esa desventaja emocional de no haber podido o decir o aclarar o tomar una posición ante una persona con trastorno límite de personalidad y que se siente en amenaza. En este conversatorio he hablado bastante sobre lo que es la identidad. ¿Por qué puse identidad y no comportamiento ante una amenaza de abandono? Porque la primera que se afecta ante una amenaza de abandono, más que el comportamiento, es la identidad. Es muy importante no ver el sujeto que tienes al frente y que esté gritando, que esté manoteando, que esté insultando, sino que vamos un poco más allá y leamos son las emociones. Ante una amenaza puede haber varios comportamientos dependiendo de la edad del trauma de cada persona. La identidad es fundamental en el trastorno límite de personalidad, es fundamental la edad en que se instauró el trauma, porque hasta ahí es que la identidad sigue su rutina y su continuo crecimiento normal. En el momento en que se efectúa el trauma, hay una fractura, se fractura la identidad, y hasta ahí el niño o la niña evoluciona dentro del aprendizaje y dentro de lo nuevo que se va adquiriendo en el día a día para el niño o la niña. Entonces, cuando hay una discusión con una persona con TLP, esté en cualquier área, estamos hablando en el área familiar, estamos en el área emocional, en el área laboral o en el área de, digamos,
los diferentes contextos en que nos encontramos dentro de esas interacciones sociales. Entonces, cuando la persona se siente en amenaza es cuando ahí sale el comportamiento o esas actitudes que se deja ver, porque son emociones. Acuérdense que las emociones hablan por sí solas. ¿Cómo así? Habla dependiendo del comportamiento de esa persona, dependiendo de cómo recibe o cómo escucha o cómo entiende o cómo asimila esa palabra o esas tomas de decisiones. Ahí entra a jugar lo que es la emoción, y la emoción inmediatamente, lo primero que sale son la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque empieza la persona a hablar o con los ojos, o habla con el movimiento de boca, con el movimiento de hombros, con el manoteo constante de querer darse a entender, y que no lo entienden, pero que la otra persona que está observando se queda sin palabras y empieza entonces a darle respuestas a sus peticiones o a sus demandas, y que cada vez es peor y peor y peor, y no termina nunca de entender qué fue lo que pasó ni qué hay que hacer para que la persona con este trastorno límite de personalidad pueda parar, racionalizar la situación, dar un compás de espera para la escucha de la otra persona, sino que inmediatamente empieza a salir como una cantidad de posturas emocionales ante lo que acaba de escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Ante un abandono, por ejemplo, en una relación de la mamá, sucedió hace poco, me contaba una paciente que estaba en una reunión, y lo cierto del caso es que había una mujer de 30, 32, 35 años, y que le empezó a leer la postura del cuerpo, y que la postura del cuerpo era en las piernas abiertas, desgonzada, haciendo unos gestos de una niña de 5 años, donde nada que ver en el contexto de adultos que estaban allí, y que ella decía, ¿qué estará pensando? ¿Qué la llevaría a esta mujer a tener esta postura de esta niña? ¿Y por qué esta postura de la niña no logra verse a sí misma y tomar como una reaccionar y decir, oh por Dios, es que estoy entre adultos, estoy con personas adultas, estoy interactuando con estas personas, y mi postura no es la más adecuada para el momento en que se estaba teniendo esta relación, esta conversación? Entonces me preguntaba qué pasaba allí. Entonces lo primero que le dije, que bueno que ya no estaba viendo a la persona, al sujeto como tal, sino que fue más allá, y era empezar a leer su comportamiento gestual, pero también a cuestionarse qué la llevaría a esta persona, que es adulta, a tomar una posición de una niña por ahí de 5 años, 4 años, 5 años. Entonces, esto es el poder ver, ser un gran observador, escuchar y simplemente hacer lecturas de esas actitudes verbales o no verbales de esta persona. Cuando esto sucede, no hay ninguna dificultad, no hay ningún enganche, no hay ninguna, digamos, discusión con la persona con TLP,
sino que simplemente se observa callado y empieza uno a decir, bueno, está en esta posición, está en esta edad, y lo ideal es estar en silencio para que ella caiga y retome otra vez su adultez. Ajá, es exactamente eso, porque nada es personal. Hemos leído mucho en los libros que nos dicen, no, una discusión con una persona con TLP, por favor, no lo lleves a lo personal, nada es personal, no lo lleves a lo personal. Muchas personas me han preguntado qué quiere decir esto, y no es nada personal, es hacer lo que hizo esta paciente, leer a ese sujeto sin ponerle figura ni femenina ni masculina, sino esas actitudes, e ir más allá y preguntarse qué la llevaría a tomar esa posición, porque ella estaba en estado como de indefensión, pero al mismo tiempo en estado de alerta o en estado de abandono, porque algo estaba pasando en su entorno, y lo que estaba haciendo era que ella se retornó a la infancia y tomó esta postura porque no entendía lo que estaba pasando entre adultos. Esa comunicación entre adultos no la estaba entendiendo. Para las personas que no tenemos este trastorno, nosotros sí entendemos las bromas, entendemos las charlas, entendemos el que me pueda equivocar, entendemos el que yo digo una mentira, nos entendemos, ¿cierto? Y podemos tener cierto malestar con una persona que me diga una mentira, carajo. Pero no vamos a confrontarla. No vamos a decir un montón de cosas que pasan por mi mente sin filtro. Y vamos a buscar siempre el mejor momento. Ellos no. Ellos son niños. Entonces ese adulto que estaba en esa reunión de adultos, hubo un momento en que esa adulta algo la llevó, una palabra, otro gesto de otra persona, a tomar la postura de la niña. Hola, pero ¿cómo lo hizo? No está adulta, no razona, no piensa, ¿qué pasó? Que tiene que tener una postura. No. En el momento del trauma, además de que se fractura la identidad, no tiene esa capacidad de análisis, de pasar de primer cerebro a la amígdala al prefrontal, para hacer ese análisis y decir, no, bueno, aquí no puedo decir nada, no puedo hacer un escándalo, no puedo confrontarlo, aquí me debo de quedar callada, o voy a pasar por filtro esta experiencia para poder abordar a la persona, que me diga qué está pasando, que pueda hacer, o sea, con un tono de voz suave, unas palabras que no sean de juicios de valor. Eso lo podemos hacer nosotros que no tenemos TLP. Ellos no. Ellos no lo van a hacer. Ellos no, es que hablamos y ellos empiezan a hablar desde el adulto, que comprenden que sí, que qué pena, que a lo mejor, tal vez, eso o sea, que no lo va a volver a hacer. Sí, eso es verdad, pero no lo conecta, no lo conecta. Lo habla, pero no lo conecta. Hablaba con otra profesional anoche y me decía que era el habla muerta. O sea, el que se habla, pero no hay una asimilación, no hay una secuencia lógica de pasar la información al cerebro, al prefrontal, para llegar a hacer el análisis antes de poder expresarse. Entonces ellos no tienen, no lo tienen. Por eso es fundamental, muy fundamental, que las personas, ojalá el 94% que no tenemos este trastorno, nos entrenáramos en esta habilidad emocional. Estamos hablando habilidad emocional, de poder hacer lecturas en los diferentes entornos en que nosotros no estamos moviéndonos, para no generar
más ruido o no generarle más agresión o no generarle más estar a la defensiva a las personas con TLP. Es muy importante tener esta habilidad emocional de esta lectura. Mucho más las personas que conviven. Entonces me dicen, lo que pasa es que acaba de tener un bebé, le estorba el bebé, le estorbo yo como mamá, le estorbo yo como esposo. Sí, entrénense, hagan esta terapia, estas técnicas terapéuticas para poder abordar, hablar y serenar, sobre todo serenar, o sea, sobre todo darle la confianza a la persona que está en estado de abandono, en estado de que ya la van a dejar, lo van a dejar, ya está solo y que cualquier cosa se puede suceder en esa mujer que se convierte o en ese hombre que se convierte en niño. Porque ahí no le podemos hablar como adulto o como adulta. En esos estados de ansiedad, de miedo, de pánico, de angustia, no los podemos abordar como adultos. Es que es un hombre grande, es un hombre adulto, sí es un hombre adulto, sí es una mujer adulta, pero su estado emocional, su cerebro se fue a la infancia, su recuerdo, su inconsciente se fue a la infancia, al momento en que esa niña o ese niño no pudo resolver esa experiencia que fue muy duro para ellos. Entonces es volver otra vez a ese punto. Pero es que vuelven a ese punto como todo el día, porque todo el día está en esa gritería, todo el día está en esa agresividad, todo el día está en esa ofensiva y todo el día está golpeando o golpeándome. Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten seguros ni en el entorno donde se encuentran ni contigo tampoco. Pero te interesa esta mujer, te interesa este hombre, deseas continuar. Hazte la terapia de técnicas terapéuticas para que entiendas, para que no formes una discusión por todo. Es que ella forma una discusión por todo, es que él forma una discusión por todo, es que él quería estar en la silla gris, pero ella quería que se sentara en la silla roja. ¿Yo por qué tengo que sentarme en la silla roja? ¿Por qué? No, que entienda que ya está muy vieja, no, que entienda que ya está muy viejo. Sí, pero antes de entrar en esa discusión en que se siente en la gris, que se siente en la roja, que sí, que no, es un minuto de silencio, un minuto de leer, de sentarme a leer. ¿Cuántas veces estamos en un lugar público? ¿Y cuántas veces vemos pasar las personas y cuántas veces no le leemos sus emociones? Esta persona va rápido porque es como si estuviera preocupada. Esta persona va lento, va distraído. Es que esta persona va agresiva. Leemos. Con mayor razón, propongámonos leer a nuestros seres que están a nuestro alrededor. Leámoslos. Busquemos cómo leerles esa angustia, ese miedo al abandono, esa agresividad. ¿Ya? Bueno, entonces se lo leo. ¿Y yo qué? Entonces empiezo a hacer todo lo que ella diga. Bueno, ya porque ella dijo que me tenía que sentar en la silla gris, entonces me tengo que sentarme en la silla gris. No, eso no es leer. Eso es estar en un enganche, eso es estar en una fricción emocional. Es yo sentarme, irme a la silla gris y sentir, percibir, percepciones, emociones de por qué a esta persona sentarme yo en la silla gris le da más seguridad, menos miedo al abandono y más paz interior. Entonces me siento leyendo.
No me siento renegando, uy carajo, porque es que siempre hay que hacer lo que ella diga, siempre lo que es lo que él diga, es que él es el que manda, es que él es el que dice, ya no puedo más, estoy cansado. Sí, cuando yo no me propongo a leer, es que ya estoy cansada con esa compañera, con ese compañero. Sí, lea, lea para que ellos son predecibles. Las personas con trastorno límite de personalidad son predecibles. Ante cualquier seña o de abandono o de que me van a quitar a mi pareja o que me van a quitar a mi mamá, así sea la adulta más adulta, pero me van a quitar a mi mamá, entonces ellos se ponen como alerta, ellos inmediatamente cambian el rostro, cambian la postura corporal, totalmente. Entonces lean, no se enganchen con esa postura. Ah, verán a esta, pues se puso pues ahí como una leona, pues es que me va a dar golpes, es que me va, espere si verá que yo no me voy a dejar. ¿Ya? Eso no es así. En la medida en que ustedes aprendan a leer en la otra persona, van a tener menos fricciones, menos agresiones, menos discusiones, y que es que qué ambiente tan tóxico y menos ambientes tóxicos. Repito, ellos son predecibles. No es que en el trabajo todo lo controla, todo lo tiene controlado, claro, porque ella se siente en amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? De que le van a quitar lo que es propio. Entonces ella inmediatamente toma una postura, a mí nadie me quita nada, abandono, nadie me quita nada, y empieza a abarcar, y empieza a abarcar, y empieza a abarcar. Pero si yo me detengo un segundo a decir, es que vea, ya se empoderó, o se apoderó, perdón, se apoderó de tal área, siguió con esta área, y siguió con esta área, entonces hay que mirar, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a él que está haciendo esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando en su mundo interior? Eso se llama habilidades blandas. Eso es lo que necesitamos con las personas con trastorno límite de personalidad. El estar en una postura de lectura. No de qué lástima, qué pesar, qué tristeza, me parte el alma. No. Porque eso de nada ayuda. Es que siempre está viendo el defecto, siempre está viendo lo malo, siempre está viendo lo negro, siempre está viendo lo sucio, siempre está viendo. Sí, es verdad, sí. ¿Que agota? Sí, pero cuando tú entras en esa discusión con esta persona, pero si te detienes, ¿qué es? Es que este negro, es que esta postura, es que. Ella lo que tiene miedo es que de pronto llegue y le cambien de cargo y le quiten este cargo. Ya. Vamos a mirar cómo le vamos a hablar para que ella esté segura y haga bien lo que tenga que hacer bien para que no se sienta entonces en esa amenaza. O sea, lecturas, hacer lecturas de estas personas, más no juzgarlas, porque si las vamos a juzgar, créanme que estamos como muy similares a ellos, muy similares. Mientras que estamos sin nada a la ofensiva, sin estar prevenidos, sino simplemente aprender a escuchar. Créanme que va a tener un mejor resultado. O sea, un resultado muchísimo más positivo que el estar, ya viene, espera un momentico, vamos a hacer algo, vamos a acercarla, vamos a cogerle, vamos a quitar esto, que ellos se van a dar cuenta. Ellos se van a dar cuenta de que algo está sucediendo en el entorno, entonces ellos se ponen mucho más agresivos. Es que estoy cansada que me diga que ya no sirvo para nada, que no sé nada, que es que paso de ser una bruta a ser una estúpida. Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Simplemente escuche. Cuando están ellos tomando esa posición, ¿qué pretenden? ¿Qué nos están diciendo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el abandono en que esta persona se entró en su inconsciente? Que no es así, pero ayudémosle a salir de este bucle, de este pensamiento circular, para que vuelva otra vez a confiar en sí misma, a tener más respaldo consigo misma. Porque en ese estado le podemos dar toda la seguridad, le podemos dar toda la certeza. Mientras que ellos estén en ese pensamiento circular, no va a haber forma de que ellos puedan parar, hacer un análisis contigo, hablar de lo sucedido y poder expresarlo con buenas palabras, con un gesto mucho más amable, con un tono de voz más bajito. No lo van a hacer. Lo van a hacer con un tono alto, a la ofensiva, agresiva y todo o nada. O lo toma o lo deja. ¿Ya? Así pierdan ellos. Porque esa es la parte donde ellos no saben que están perdiendo. ¿Ya? Entonces, cuando ellos se sienten en ese momento de amenaza, ahí es donde sale absolutamente todo lo del niño de esa etapa o el adolescente de esa etapa. Y dice, uy, vea pues, estaba lo más de bien y ahora se volvió, no, es que está loca, es que está bipolar, es que este es bipolar, ella es bipolar, está loca, está esquizofrénica. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Simplemente eso hace parte del trastorno. Hace parte del trastorno límite de personalidad. Entonces, en la medida en que todos estudiemos de este trastorno, todos aprendamos de este trastorno, vamos a tener una mejor comunicación. No vamos a tener tantos roces. Pero es que cuando a él se le fija o a ella se le fija una idea le va atrás de mí, va detrás de mí. Eso también es verdad. Entonces, ¿qué debo hacer? Pare. Quédese en silencio observando. A ver, ¿qué es las pretensiones de esta persona? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Y por qué tomó esta decisión? ¿Cuál es el pánico, miedo o angustia que le generó a esta persona? No, es que yo digo que yo me voy, inmediatamente esta mujer se aferra a mí, me arranca la blusa, me araña. Sí, eso también es verdad. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que yo me quedé ahí? Eso también es verdad. Pero si ya sabes que donde tú le dices, bueno, listo, ya me voy porque somos novios, ¿no? Entonces ya me voy. Y ella se empieza a sentirse mal, o él empieza a sentirse, y uno ve los cambios, que uno no ve, pero se los niega. Es cálmate. ¿Qué es lo que te pone así? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Ya? O sea, a sacarle la información hasta que ella logra verse y logre calmarse. Pero no es dejarla o dejarlo con su angustia, con su malestar y no prestarle atención. Eso es todavía peor. Entonces, en la medida en que todos empiecen a involucrarse, a entender, a querer aprender, a avanzar en este trastorno, es lo ideal para no tener más enganches, para no tener más violencia, para no llegar a los golpes, para no llegar a las amenazas de muerte, pero también para que no te maten. Sí, claro, porque están en estado de amenaza. Y ante cualquier amenaza, estamos hablando del instinto de preservación.
Entonces ellos necesitan tener esa seguridad de que de matar al que está generando ese pánico. Entonces ahí es donde deben de tener un poquitico de compasión para entender más este proceso, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Bueno, ahora vamos a las preguntas. Por favor, Eli. Bueno. Por aquí nos preguntan, no sé decir a mi pareja que el amor se me volvió amistad, me cuesta horrores, me entra miedo y me entra ansiedad porque se pondrá mal, por herirla cuando me cuida mucho. Hago lecturas no verbales, las verbales me cuestan más. Yo soy TLP, mi pareja no. Le dije que de ir a terapia juntos y no quiere. Y me siento mal y no quiero relaciones íntimas de cada 3 meses. ¿No lo nota? Bueno, hay dos cosas que me parecen muy importantes, que ella habla de hacer terapia de pareja. No, las personas con trastorno límite de personalidad no pueden hacer terapias de parejas. No se puede. Cada uno, usted haga su terapia, usted señor borderline, o usted señorita borderline, haga su terapia. ¿Ya? Y usted que tiene a su pareja borderline, por favor, haga las técnicas terapéuticas. Usted, por favor, que tiene el trauma, empiece a buscar la forma de cómo sanarlo a través de las terapias. Y usted que está enamorado de esta persona que es borderline, primero que todo sane su infancia, para que evite esos enganches, para que se mire, para que pueda trabajar con ella o con él libremente. Pero las terapias de pareja no puede. Siempre termina uno de los dos en desventaja. ¿Y qué pasa con la profesional o el profesional? Nosotros nos basamos con lo que vemos. Y lo que vemos no es lo más real, lo más lógico cuando lo cuentan. Pero no es porque son mitómanos o mentirosos o falsos los TLP. No, porque ellos viven en un mundo diferente a las personas que no tenemos TLP. Porque ellos viven a toda hora a la ofensiva, mirando cómo defenderse. Y es defenderse de todo el mundo. Del mundo, de los objetos, de los contextos, de las llamadas, de los cines, del televisor, de todo. Entonces, no se puede, primero que todo, no se puede hacer terapia juntos. Ahora bien, lo que me estás diciendo es que tú vas a terapia, él va también a su terapia de técnicas terapéuticas, y que cuando hablen los dos, claro, van a ayudarte mutuamente, porque ya la persona con TLP empieza a ser consciente y la otra persona que no tiene TLP empieza a entender. La una empieza a ser consciente y el otro empieza a entender. La una empieza a observarse y el otro empieza a leer. ¿Ya? Por eso no se puede hacer terapia de pareja con personas borderline. Ok. También sienten vergüenza, doctora, y esa vergüenza por ciertas actitudes y comportamientos de ellos también les afecta. Vuélveme a leer a ver si logro entender la pregunta. También sienten vergüenza, doctora, y esa vergüenza por ciertas actitudes y comportamientos de ellos también les afecta. ¿Pero de quién me está hablando? La postura que tiene la pregunta, la persona que está haciendo la pregunta, ¿es borderline o no es borderline? ¿O es TLP o no es TLP? La persona que está haciendo esta pregunta. La persona que está haciendo esta pregunta no tiene TLP. Bueno, vuelve a hacerme la pregunta. También sienten vergüenza, doctora, y esa vergüenza por ciertas actitudes y comportamientos de ellos también les afecta. Sí, sí afecta. Porque es en cualquier momento, o sea, en cualquier momento gritan, porque gritan como niños. Literalmente, los niños, acuérdense que los niños gritan y las mamás y los adultos dicen, ¡ay, grita pulmón lleno!
eh, les salen los gritos por todas partes y ese ruido tan fuerte que hacen con los gritos. Sí, exactamente, hacen eso las personas con TLP. Sí, pero es porque están en ese momento, o sea, ven una amenaza donde no la hay, ven una amenaza donde no la hay, o ven una amenaza donde sí la hay porque ya me quiero ir, ya no te quiero nada contigo, ya estoy cansado, cansada, ya me tenés harta, ya no puedo más con esta situación, ya me da pena ir porque cada reunión donde yo voy me armas escándalo, a cada reunión donde yo voy me sacas rapidito, a cada reunión donde yo voy gritas, hablas, bebés y enseguida armas un zafarrancho o un problemón. Sí, pero cuando esto sucede es cuando ninguno de los dos o uno de los dos entiende el borderline, no los dos. Es cuando no tienen la información, no se acercan a adquirir esta información. Acérquense a adquirir esta información. Acérquense a que hablen con una profesional o un profesional sobre este trastorno para que la convivencia sea armoniosa. Claro que podemos ser armoniosos. Hombre, claro que sí. ¿Que se puede convivir con un TLP? Se puede vivir con un TLP. Ah, sí y solamente sí, ambos tienen la información y ambos están haciendo terapia. Ambos. Ok. Cuando usted dice lea a la otra persona con TLP, ¿qué es leer? ¿Cómo aprende uno a leer? Primero que todo, aprende uno a leer cuando uno se acerca a un terapeuta y le dice, bueno, yo tengo o mi esposa, o mi esposo, o mi hija, o mi hijo, o mi amiga, o mi amigo, que sea, que tiene unas actitudes, estas y estas y estas, y le dicen, sí, eso es una persona con trastorno límite de personalidad. Muy bien. Entonces, esta persona tiene una forma de hablar, es a la carrera, como si el mundo se lo estuviera acabando, como si las palabras se lo estuvieran acabando, o como si necesita hablar rapidito, y el tono de voz es alto, más alto de lo normal de una persona adulta. Y es con una voz muy fuerte, demasiadamente fuerte. Entonces uno empieza a leer, entonces uno le enseña a la paciente o al paciente, decirle, sí, esa persona está ansiosa. Hay que mirar qué le está generando ansiedad. ¿Ya? Entonces empiezas tú a aprender a leer. Ah, ¿verdad? En las terapias de técnicas psicológicas me dijeron que eleva el tono de voz. Mira, ¿cómo te parece que yo soy? Y uno dice, uy, está acelerada, o está acelerado. ¿Ya? O sea, cuando no hay control de sí mismo, cuando esta persona no se ve, cuando esta persona algo pasa y lee. Y entonces uno no dice, ay no, ve, más silencio, pues sí, y con el gesto, ¿no? Ay, es que estridente, por favor. Claro, no va y le dice a una persona con TLP, lo acelera más. Pero si uno simplemente lo observa, mira, ok, vamos a ver, ¿qué fue lo que a esta persona, qué malestar tiene esta persona? Ahí, esta persona con TLP tiene un malestar, algo le está molestando. Cuando ya está calmadita, no le pregunta, oye, ¿cuál es tu molestia? ¿Cuál es mi molestia? Déjelo que hable fuerte. Ya, déjelo que hable fuerte. Ah, ya, muy bien. ¿Qué tal si lo dices y empezás como, merma el tono de voz, merma el tono de voz. ¿Ya? Ahora bien, hay otras personas con TLP que quieren marcar territorio con los gritos. Y si ya le han permitido marcar territorio con los gritos, la persona con TLP siempre va a gritar cada vez más. Y cada vez ustedes se van a sentir asfixiados porque
el territorio que era de ustedes ya no es de ustedes, ya es de la otra persona que grita y grita y grita y grita y arrincona y arrincona y arrincona. Entonces, por favor, vayan donde un terapeuta que entienda sobre este trastorno, tenga conocimiento sobre este trastorno, para que vayan ustedes cogiendo otra vez ese territorio. Es que aquí vivimos tantos, aquí somos tantos, aquí todos vivimos en el mismo lugar, pero calma, baje, y que le pueda decir, calma, calma, cuando tranquila o tranquilo, cuando estés un poco más calmado, hablamos, ya, ¿cuál? Estoy calmada, correcto, cuando estés calmado, y sale uno y se va, pero no le tiene miedo, porque ellos leen el miedo de uno, y eso es muy peligroso. Me siento muy insegura y sin compasión hacia mí. ¿Qué le podemos decir? Estás en tratamiento psicológico. Necesitas tratamiento psicológico. En el tratamiento psicológico te vas a dar cuenta qué fue lo que pasó en tu infancia que te lleva a esta posición y que es necesario que tú empieces con unas técnicas terapéuticas para que te veas, para que avances en tu edad psicológica y puedas tener un día a día, sin esa aprensión psicológica, ese desasosiego interior que manejan y tienen las personas con TLP. La identidad de una persona con este diagnóstico tiene una escinsión. Al momento de tener una amenaza de abandono, ¿cómo funciona esa escinsión? A ver, cuando la persona elige al amor de su vida, esta persona va a ser mi amor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La persona con TLP empieza a acelerar todo un proceso de afectos donde es muy rápido, es fantasioso, es fantástico, es genial. Y que la otra persona que no tiene TLP, uno se siente pues como, wow, estoy viviendo como un momento fantástico, una relación genial, una relación que nunca me había imaginado tener, una relación que a lo mejor pensaba que se estaban en los libros, ¿cierto? Entonces, cuando ya se llega a más intimidad, y esto les digo que lo ideal en una relación es no tener sexo inmediatamente, porque así tienen más objetividad para ver, analizar y observar. Entonces ya quieren tener más una intimidad y empiezan de verdad a tener, a vivir 6 meses en 6 días, por decir algo. Y es una carrera, Cuando empiezan con esta carrera y la otra persona a aceptar, porque acepta, porque es que es una fantasía hecha realidad, no se detienen en ese momento de esa relación, en ese momento de ese encuentro emocional, en ese aprendizaje desde la observación del otro, no se detienen a mirar que hay algo no usual, pero se dejan y continúan, y cuando ya se ven en una relación mucho más íntima y que casi siempre, no todas las veces terminan en una convivencia bajo el mismo techo, ya, que muchas veces se desplaza el uno del lugar de donde vive o viceversa. Ahí es donde viene que la persona que tiene el trastorno
Y si el trastorno viene de la edad desde muy pequeña o muy pequeño, empieza entonces a tener el objeto del amor, o sea, ese amor absorbente, donde no se le puede ir, donde no se puede separar. Es exactamente la actitud de esa adulta, la actitud de ese adulto, es exactamente a un niño o a una niña que tiene entre 2 años a 3 años. Si ustedes se ponen a observar, si ustedes observan esto y empiezan a leer, cuando tienen un hijo o tienen una amiga o preguntan a un pedagogo o un pediatra, esa es la etapa donde el niño no quiere que la madre se comparta con nadie. Cualquier persona que se le arrime a esa niña o a ese niño llora, golpea, tira pata, y si la mamá se va a ir porque tiene que ir a trabajar, entonces golpea, rabietas, muerde, arma un llanto estridente, ¿cierto? Ahí retorna nuevamente ese hombre adulto o esa mujer adulta, retorna exactamente. Porque ahí fue el momento del trauma y la identidad se fraccionó. ¿Qué hay que hacer? Por eso es muy importante que la pareja haga terapia o todo el grupo familiar haga terapia. Aún más, yo propongo que el 94% de las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, pero que nos está tocando tener estas relaciones, aprendamos. No sobra tener un conocimiento de más. ¿Por qué? Porque si yo no tengo TLP, le puedo decir a la compañera, le puedo decir al compañero, hey, prepárate. Lo que yo observo, y no soy psicóloga o psicólogo, pero lo que yo observo dentro de lo que yo estudié y lo que yo me preparé, es muy posible que averigua con un psicólogo a ver qué pasa. A ver si estoy equivocada o no estoy equivocada. O sea, son cosas que se pueden dar y se pueden ayudar. Pero ¿qué hay que hacer cuando ya uno está en esa relación? Aprender y partir del otro. Ojo, partir del otro no quiere decir que me quite la identidad, que acepte que me quite mi identidad, que termine siendo su juguete predilecto. Eso es otra cosa. Por eso es muy importante aprender de este trastorno. ¿Es conveniente dejar que actúen en su euforia o enfrentarlos para que se neutralicen? Cuando se enfrenta a una persona con trastorno límite de personalidad, se sienten atacados. Ahí ya no funciona el prefrontal, este cerebro de acá, no funciona. ¿Por qué? Porque son unos niños donde todavía no tienen mecanismos, tienen mecanismos de defensa, pero no tienen estrategias de vida. Y lo que pasa es que se enfrentan ante una actitud de un niño con una persona grande. Y la fuerza que tiene una persona grande y la capacidad que tiene una persona grande para pelear, para gritar, para decir, para involucrar y para imaginarse monstruos y que él es un monstruo, que ella es un monstruo y que ella me grita, es que ella me quitó, es que ella me... y que las otras personas no entienden qué está pasando, pero le creen porque está en desespero la otra persona. Termina la persona que no tiene TLP, termina perjudicada. Entonces, para eso, es muy importante que entren a estudiar un poco sobre este trastorno. O sea, no le huyamos, es que no son los monstruos de la enfermedad mental, no es que no son los monstruos de la enfermedad mental. No, son los seres humanos con un trastorno mental. ¿Que se puede solucionar? Sí. ¿Cómo? Educando, reeducando. Y también es reeducarnos a nosotros, que el 94% que no tenemos este trastorno, también los reeducamos. Claro que sí. Okay.
Doctora, es verdad que los TLP gritan, insultan y viven a la defensiva, pero esa es una vida muy sacrificada porque por eso quiere decir que la convivencia con ese TLP es invivible. Ahí es donde les llamo, por favor, a la compasión. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y les repito, cuando ellos gritan y gritan y gritan, están en la etapa del niño, que el niño grita y grita porque no tiene otra forma de cómo defenderse. El niño no tiene otra forma de cómo defenderse sino a través de los gritos, a través de las patadas. Ya. Pero como ese niño es un gigante, ese niño es un grande niño o una grande niña, entonces tiene más fuerza, tiene más capacidad de estar a la defensiva, golpea, ya tiene la forma de hablar, de quitarme la dignidad, de quitarme la autoestima, ¿ya? Pero para eso es importante entrenarse. En la medida en que ustedes se entrenan, créanme que no vamos a oírle, ay, no, es un TLP, uy, no, grita, qué horror, no, por favor, colaboremos, ayudémonos a que ellos se vean y que ellos puedan verse y puedan fortalecer su identidad, pero no gritándoles, no estar en ese tire y jale. O sea, tú me dices, yo te contesto, yo te digo. No, así no. Okay. En el momento de la crisis solo lo escucho, miro a los ojos y callada, aunque el que es TLP me dice, ¿y por qué sufres si yo soy el que está sufriendo? Porque ellos tienen un sufrimiento y ese sufrimiento, primero que todo, creen que todos los tenemos, ¿cierto? Pero él no sufre sino por sí mismo, porque él tiene su propio sufrimiento. Pero cuando la persona que no tiene TLP empieza a sufrir por él, ellos no entienden. No lo entienden, no es que se hagan los bobos, estúpidos, no entienden. ¿Por qué tú estás sufriendo por mí si yo tengo mi propio sufrimiento? Eso es verdad. Ahí es donde yo les llamo, por favor, no sufran, cambien ese sufrimiento por saber. Cambien el sufrimiento por saber. Cuando yo sé de qué se trata, qué tiene mi pareja, las cosas funcionan diferente. Mi hija tiene TLP y ahora más que siempre estoy tratando de entenderla. Es la única manera de ayudarla desde mi amor, para que pueda ser una adulta más sana. Gracias, doctora, por sus consejos. Gracias a ustedes por escuchar, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Y la última pregunta. Por acá nos dice, es decir, que lo que hace que haya la escisión es el hecho de retornar al momento en el que tuvo el trauma. O sea, es como volver a experimentar simbólicamente el trauma en el momento de una ruptura o separación con cualquier persona. Lo dijo perfectamente. Lo entiendes, quien preguntó, lo entiendes perfectamente. Y si lo estás entendiendo perfectamente, es muy posible que tengas una persona que te esté entrenando psicológicamente sobre este trastorno. Lo dijiste perfectamente, es así. La última pregunta, doctora, que no acaba de llegar. Doctora, mi esposa le pregunta, acabo de enterarme de mi diagnóstico. Me dio tranquilidad saber que tengo. Sentía volverme loca, pero puedo observar que mi abuela y mi madre también lo tienen. Y casi no puedo hablar con mi mamá, pero me veo reflejada. ¿Cómo puedo medir cuánto han disminuido los síntomas? Gracias por el conversatorio. Ayuda mucho. Gracias por escucharme, de verdad que sí. Esto te puedes apoyar en tu terapeuta o en tu terapeuta, o sea, hombre o mujer, cualquier profesional que tenga este conocimiento, y te va a ayudar muchísimo a saber cuánto has entendido de ti misma, cuánto has avanzado en tu crecimiento emocional y fortaleciendo esa identidad y cómo has ido avanzando. Con tu terapeuta puedes apoyarte muchísimo para que sepas bastante cómo has avanzado y cómo has sanado, sobre todo porque se puede sanar. No se cura, pero sí se sana.
en este trastorno límite de personalidad. Bueno, les agradezco muchísimo por estar en este conversatorio. La próxima semana tenemos un nuevo tema. Eli se los estará enviando y hasta la próxima. Muchos éxitos.